Huelga bananera de 1954. La huelga de 1954 es el movimiento social más importante de los últimos 65 años. En Honduras, entre el 1 y el 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros se fueron a un paro de labores, que después de una semana cubriría casi todo el país. En aquella época existían los monopolios bananeros que no solo se dominaban la economía en Honduras, también quitaban y ponían presidentes, controlaban el Congreso Nacional y controlaban el sistema jurídico a su favor. Esos dos monopolios eran la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. Los trabajadores sufrían una gran explotación, no tenían derechos laborales ni sociales. A la par de esta situación, el país estaba sometido a una dictadura que tenía 25 años. No existían libertades políticas ni elecciones. El general Tiburcio Carías Andino había disuelto los sindicatos y toda organización social, incluyendo al Partido Comunista de Honduras. Y en la huelga de 1954, el presidente de nuestro país es Juan Manuel Gálvez, cedido por Tiburcio Carías Andino. Sin existir elecciones, esta situación hace que exista una leve apertura política de Gálvez, que aprovechan los trabajadores e intelectuales progresistas. Algunos intelectuales aprovechan que no existe ya la mano de hierro de Tiburcio Carías, y en 1948, creando el Partido Demócrata Revolucionario Hondureño, surgen también el Comité Coordinador Obrero, los periódicos Vanguardia Revolucionaria y La Voz Obrera. Vuelve a organizarse el Partido Comunista de Honduras. Estas instituciones jugaron un papel importantísimo de persuadir a los obreros bananeros de reivindicaciones sociales y económicas, y de contar con un código de trabajo y de seguridad social. Para 1953 se dan dos coyunturas favorables para la huelga histórica. Por unos lados, las compañías bananeras reorganizaron las formas de trabajo y pago, cambiando jornadas de trabajo y reduciendo salarios, y por otro lado, el pueblo pidiendo elecciones. Esta forma de reorganización de trabajo incluía Quentela y Puerto Cortés, lugares de embarque del banano de la United Fruit Company, y a los trabajadores se les obligaba a cargar los barcos sin pagarles, como trabajo doble, y es que lo hacían los días domingos. Los obreros se niegan y hacen un paro en abril de 1954. El gobierno interviene, manda soldados y se suspende el paro. Posteriormente los obreros protestan ante las bananeras, presentando un pliego de peticiones. Las empresas se ponen negativas ante el reclamo. Ante este negativismo, el 1 de mayo, en el Progreso y Oro, celebrando el Día del Trabajador, los obreros deciden paralizar sus labores. Se paraliza Tela, Batán, El Progreso, Puerto Cortés, La Lima, ciudades más importantes en el rubro del banano. Para el 5 de mayo se suman al paro los obreros de la Standard Fruit Company. En junio se extendió la huelga a las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Era una protesta de casi todo el país. Había que parar las desmanes de las bananeras. Los trabajadores formaron su pequeño gobierno para elegir la huelga, formando comités de apoyo, de vigilancia, comité central. Sin embargo, las bananeras, en complicidad con traidores y el gobierno, reprimen a los trabajadores. Es encarcelado el líder César Augusto Coto, acusado de comunista. También otros son privados de su libertad. La comunidad internacional, en especial obreros, se solidarizan con el movimiento. El 9 de julio de 1954 se firma un acta y termina la huelga. Los trabajadores lograron todo lo que querían. Sin embargo, pese a la traición y represión, este movimiento logró que en 1959 el presidente Ramón Villena Morales creara el Código del Trabajo y legalizara el sindicalismo. Nace el Seguro Social y la reforma agraria. En el pliego de peticiones, que básicamente se referían a 6 capítulos: libertad sindical, creación del Ministerio del Trabajo, mejores condiciones salariales, protección de la salud de los trabajadores, creación del Código del Trabajo y creación de la Seguridad Social. Esto era lo que pedían los huelguistas para su mayor parte. Este movimiento fue beneficioso para el país porque se consiguieron reivindicaciones sociales, pese a que faltan muchas y mejorar otras de los traidores siempre ha existido.
En este momento el sindicalismo hondureño los tiene y algunos gozan de beneficios a cambio de traicionar y piensan que el pueblo no los juzga ni los conoce. Esta huelga es considerada uno de los movimientos sociales más grandes e importantes de la historia nacional de Honduras. Existen varios monumentos donde homenajean a los trabajadores que decidieron luchar por sus derechos. Cada 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en conmemoración a dicho suceso.